Buenos días, feliz sábado. El saludo adventista es muy apropiado cuando estamos juntos. Por todo el mundo es igual, nos saludamos y realmente no paro en casa mucho y cuando estamos juntos para mí es un privilegio y estar con ustedes esta mañana. Los sábados son muy especiales. Son días que Dios ha separado de una actividad que acelera cada día más y más. No sé si esta semana ha sido ocupado para ustedes, muy ocupada. Para mí ha sido bastante llena de actividades, mayormente en el aire, volando. Nuestros pilotos están fuera en este momento y me tocó la responsabilidad de hacer todos los vuelos, así que estuve más en el aire que en la tierra, a veces me parecía. Pero gracias a Dios de que todo quedó bien y que los pacientes fueron transportados y los misioneros también. Y cuando llega el sábado yo quedo muy contento de que podemos descansar de las actividades tan ajetreadas de la semana. Vivimos en momentos muy portentosos, muy solemnes. Sospecho y creo que el año 2017 no va a ser un año normal. El año 2016 no fue, ni 15, pero 2017 va a ser muy interesante y podría ser bastante un año de suma importancia en nuestras decisiones y acciones, porque lo que decidimos y hacemos este año, lo que hacemos hoy, esta semana, son decisiones que nos llevan, toman un rumbo que va a llevar a la vida eterna o la falta de la vida eterna, que es la muerte eterna. Esta mañana reconozco que hay mucha confusión en el mundo. Solamente en el mundo cristiano protestante hay más de 33,000 diferentes iglesias. No hace falta más. Ya hay más que suficientes. Y cada iglesia, cada denominación tiene su nombre. ¿Y cuál es la que tiene las características? ¿Cuál es la que enseña la verdad? Hay una iglesia con un nombre, otro nombre y otro nombre. Antes habían denominaciones que eran conocidas. Hoy en día cualquiera pone su iglesia, se alquila un lugar y pone su nombre ahí. Y uno no sabe lo que enseñan. No hay un conocimiento de la palabra de Dios como antes se pensaba tener, y diferentes tipos de enseñanza. Hay confusión en las escuelas de teología, en las diferentes denominaciones. Hay confusión en lo que es la Biblia y cuál Biblia, cuál traducción. Hay confusión en los ritos que Jesús nos dejó. Hay confusión en las enseñanzas de la Biblia. Entonces vale la pena en estos momentos tan importantes tener nuestros pies sólidamente establecidas, fundadas en la palabra de Dios. Es necesario que sepamos dónde pisamos y que estemos con nuestra casa construida en la roca, que es el Señor Jesús. Entonces voy a pedir que inclinen sus rostros conmigo. Yo me voy a arrodillar aquí y ustedes pueden inclinar sus rostros mientras oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, me humillo delante de ti. Todos nosotros inclinamos nuestros rostros, Señor, frente al trono para reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú mandaste a tu Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra, que pagó un precio infinito para poder salvarnos. Y esta mañana, Señor, pido que tú hables a cada corazón. Rodea tu casa y los que están viendo en sus casas, por televisión o escuchando por radio o en el internet. Señor, toca nuestras mentes, abre nuestros corazones a una comprensión de nuestra situación como personas, individuos, como familias, como iglesia, para poder saber, Señor, si estamos pisando bien, para saber si estamos actuando bien, si te estamos honrando, Señor, o estamos simplemente ejecutando una serie de costumbres y tradiciones que nos salvan. Y algún día encontrar que hemos perdido la vida eterna por habernos descuidado. Señor, por favor, no permita que nadie aquí se descuide. Yo me entrego en tus manos y pido que tú me utilices esta mañana, que sea transparente y que tú hables a cada corazón. Por favor, Señor, úngenos ahora con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.
Ahí la pregunta, existe la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? O, ¿cómo es la religión verdadera? Si realmente soy cristiano o no. Muchos piensan que por pertenecer a una iglesia, por pertenecer a una congregación, ya tienen la salvación asegurada. Eso se enseña, que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Es verdad? No es verdad. Tenemos que saber, porque nuestra vida eterna depende de eso. ¿Cómo es lo que enseñó Cristo? ¿Cómo actuó Jesucristo? Entonces, aquí vemos, vamos a empezar con el principio. Tenemos que entender de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Es muy importante. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En Génesis 1:31 vemos eso. Dios hizo toda su creación en 6 días. Y descansó el séptimo día, pero terminó su trabajo el sexto día, que es lo que había hecho, y hizo una cosa Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le dieron el señorío sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. Dios colocó al hombre en el jardín para cuidar de ello y para poder ejercer un señorío sobre eso. Y entonces Dios, cuando el hombre primeramente fue creado, tuvo directamente una responsabilidad de cuidar de todo lo que Dios le dio. En Génesis 1:26 dice que Dios le mostró a Adán su trabajo y le dio su trabajo. Pero tristemente, la siguiente toma ahí muestra que simplemente hubo una tristeza que entró al jardín de Edén. El pecado, la desobediencia entró al jardín de Edén y con humildad e innegable tristeza se despidieron de su bello hogar, Adán y Eva, y fueron a morar en la tierra sobre el cual había descansaba la maldición del pecado. La atmósfera lo sintieron frío, la temperatura que antes era tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios. Y misericordiosamente el Señor, imagínense, nunca había entrado la muerte antes al jardín de Edén, pero el Señor tuvo que matar al primer corderito. ¿Se imaginan? Jesucristo tuvo que darles ropa y para conseguir esos cueros, un corderito tuvo que morir. Nunca habían visto la muerte, pero el Señor les dio vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Así dice Patriarcas y Profetas, página 41. Entonces ya sabemos que en la Biblia habla de lo que Dios le dio vestimenta. Entonces Jesucristo tomó eso, Él mismo, como símbolo. Bueno, dice, seguimos leyendo, dice, la muerte de las delicadas y frágiles flores. Fue una realidad en motivo de su motivo de tristeza. Cuando Adán y Eva vio morir la primera flor, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la seria realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Qué triste. Una hoja para ellos causó dolor, para nosotros no causa dolor, ¿no? Vemos caer las hojas, los rastreamos o arreglamos y todo bien, pero para ellos como nunca habían visto. Pero Dios no los dejó sin esperanza, les dio una promesa. Y esa promesa se encuentra en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios prometió y le dio esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hablando de a la serpiente. Hablando a la serpiente, Jesús le prometió a la serpiente que esa serpiente iba a sufrir un daño, le iba a aplastar la cabeza, a sufrir su cabeza aplastada, pero iba a herir al talón. ¿Cuántos de ustedes pueden correr cuando el talón está herido? Difícil caminar, ¿no? Ven personas siempre que están caminando así. Pero eso es solamente herir. ¿Cómo será aplastar el talón? O que se caiga alguien y que el hueso salga. O sea, con una herida así, difícilmente se camina,
Pero Jesús prometió que algún día la serpiente iba a sufrir una herida mortal, pero que la serpiente iba a causar una herida al talón y hacer muy difícil el caminar para el pueblo de Dios, especialmente para Jesús. Bueno, ahí entramos ahora, tenemos la promesa, ahora pasamos a ver el sacrificio. El sacrificio que Jesús enseñó a Adán y Eva fue de que un corderito tenía que ser sacrificado por sus pecados, como símbolo del Cordero de Dios. Ese corderito, aquí está limpio, se ve una pequeña herida, un poquito de rojo, está muerto ahí, pero buscando en el internet encontré algunas tomas, algunas fotos de sacrificios que realmente han hecho en el mundo y no es tan bonito, no es tan limpio como esto. Está abierto el cuello, está cortado totalmente y está abierto y la cabeza está medio separada, casi la primera mitad, hay sangre por todos lados y tú ves adentro del cuello y te das cuenta lo difícil y lo feo que es la muerte. Jesús pagó esa pena por nuestra muerte. Aquí lo tienen limpio, pero dice, Dios le aseguró a Adán y su compañera que a pesar de su gran pecado, no los abandonaría a la merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida por sus pecados. Entonces, ahí vemos la hermosa promesa que en el momento que el hombre pecó, Dios proveyó una solución. Él mismo tomaría la pena de la muerte y pagarlo. Pero al multiplicarse la raza humana, se dividieron en dos grupos grandes, los hijos de Caín, los que seguían en rebeldía a Dios, y los hijos de Dios que seguían el camino de Set. Aquí se muestra a una persona orando en la montaña, vamos a ver aquí, orando en la montaña, recordando aisladamente a su Creador y pidiendo en esa solitud, pidiendo la presencia de Dios. Ellos adoraban a su Creador. Había otro grupo que seguían a Caín. La mayoría adoraban a los demonios. Eran violentos, alcohólicos, siervos del placer y perseguían a los hijos de Dios. Dos grupos grandes en el principio y hubieron dos grupos grandes en el diluvio y van a haber dos grupos grandes en el fin. Cuando Jesús estuvo también habían dos grupos. Dios en algún momento decidió que ya no podría aguantar, se arrepintió, dice la Biblia, de haber creado al hombre. Tanta maldad que había. Dios pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Llegó el momento que hasta mismo Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. Llegó el diluvio, destruyó, sabemos que quedó solamente Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. De allí, toda la raza humana, todos llegamos a la misma descendencia. Todos somos hijos e hijas de Noé. Y llega el momento cuando se multiplican otra vez y de nuevo quedan 2 grupos. Cuando llegó Jesús, 2000 años más o menos después, habían 2 grupos. Y Jesús vino en un momento muy importante en la historia y Él empezó a entrenar las Escrituras. Ocurre que los sacerdotes, yo estuve en Jerusalén hace unos meses atrás y estudié un poco de la historia y en lo que habían hecho habían estudiado los sacerdotes y los eruditos de Israel, los jóvenes brillantes, habían ido a Grecia para estudiar. Y al estudiar en otras universidades públicas de Grecia, aprendieron mucha filosofía de los griegos. Y esa filosofía lo trajeron de nuevo a Jerusalén y empezaron a formarse diferentes formas de culto. Por ejemplo, yo soy sacerdote, ustedes son comunes, nosotros somos de un más alto nivel espiritual que ustedes. Y ahí se forman todas esas ideas que el sacerdocio tenía mayor autoridad espiritual que los hogares y los miembros. Con Dios nunca fue así. Cada persona es un sacerdote. Cada persona tiene autoridad espiritual. Cada persona debe liderar su hogar.
Y no hay ventaja en ser pastor sobre miembro. Es una responsabilidad ser pastor. Es una responsabilidad ser anciano, diaconisa, diácono. Es una responsabilidad seria trabajar para Dios. Pero no te da una ventaja para el cielo. No te da mayor autoridad espiritual para la salvación. No te vas a salvar porque tu padre era presidente de alguna unión o de la asociación general. Tú tienes una responsabilidad sagrada y tienes el privilegio de servir a Dios. Pero cada persona tiene que tener una conexión directa con Dios. Entonces, Jesús vino para enseñar. Y cuando Él vino a enseñar, apenas tenía 12 años, los sacerdotes se asombraron cuando conversaron con Jesús, porque Jesús entendía las Escrituras sencillamente. Lo que dice, así es. Ojalá que fuese así hoy en día. Lo que dice la Biblia, así es. Mucho ha sido reinterpretado. Mucho ha sido filosofiado, podemos decir, inventar una palabra, en tal forma de que lo que dice no es lo que es un símbolo solamente. Pero no, la Biblia dice exactamente lo que es y así es. Y aunque los filósofos lo niegan, sigue siendo la verdad. La sencillez de Jesús a los 12 años asombró a los líderes de Israel. Cuando Jesús comenzó a enseñar, dice la Biblia, la gente cuando ya comenzó su ministerio, la gente se quedaban atónita a sus doctrinas, porque les enseñaba como alguien teniendo autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. O sea, Jesús hablaba como si Él sabía. Los escribas, ¿qué hacían? Los escribas decían, bueno, aparentemente podría ser esto, aparentemente podría ser el otro. No se sabe. Podría ser un símbolo, podría ser literal. Vamos a tener que esperar. Jesús no hablaba así. Dice, la Biblia dice, escrito está, punto final. Hoy en día, si nosotros haríamos lo mismo, estaríamos más seguros de la salvación, con menos dudas. Un amigo en Brasil, recién estuve allá en Brasil, estaba estudiando teología y me vino con varias preguntas. Yo estuve cerca de la universidad allá en Sao Paulo, me vino con varias preguntas y me dice, yo estoy estudiando teología, pero a veces digo, aquí dice la Biblia esto, aquí dice el Espíritu de profecía, y me dice mi profesor, sí, pero hemos decidido que así no es. Entonces hay algunos que no entienden igual. Obviamente hay otros profesores que sí aceptan y otros que no. Entonces, aparentemente estamos con el mismo problema que tuvo Jesús. La filosofía de los griegos nos ha enseñado a simbolizar todo en tal forma de que lo que está dicho en blanco y negro puede hacer que no se entienda igual. Jesús creía lo que decía la Biblia. Vamos a ver algunas cosas que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba la autoridad de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino ¿de qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. No vives de tu sueldo, no vives de tu trabajo, no vives de otras cosas, de tu dinero, de tus habilidades, de tu educación. Tú vives de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si la Biblia lo dice, si Dios lo dijo, así es. Jesús enseñó la salvación no está en la religión, sino en la obediencia. Dijo en Mateo 7:21, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No por ser miembro de iglesia, no por pertenecer a este grupo o este grupo te vas a salvar, no por tener un trabajo, no por hacer una responsabilidad. Te vas a salvar si haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible hacer la voluntad si somos pecaminosos? Jesús enseñaba que la palabra de Dios es la suprema autoridad. Jesús enseñaba que los que aman a Dios guardan los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús en Juan 14:15. Entonces, los que no guardan, obviamente, los mandamientos, no aman a Dios. Y si no amas a Dios, ¿cómo vas a ir al cielo? Imposible. Entonces, el obedecer es igual que amor. El obedecer significa que amas a Dios, si eres obediente. Pero sabemos que humanamente no podemos hacer.
En mí no existe el poder para hacerlo. Por eso Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Otra vez, la palabra de Dios es la autoridad. Jesús, ¿qué enseñó? Que muchos adoran a Dios en vano. Hay que evaluar nuestros corazones. Vivimos en momentos cuando la crisis final está por reventar sobre el mundo. Y cuando revienta esa crisis final, nuestro destino ya se determina. Alguien dijo una vez, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque de los pensamientos vienen las acciones. Tenemos que cuidar de nuestras acciones, porque de las acciones salen las costumbres. Tenemos que cuidar de las costumbres, porque de las costumbres sale nuestro carácter. Tenemos que cuidar de nuestro carácter, porque nuestro carácter define nuestro destino. ¿Están entendiendo? Momento tras momento tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque de ahí sale nuestro destino. Entonces no hay tiempo para entretenernos con el mundo. No hay tiempo de escuchar la música, de ver las películas y los videos y la televisión del mundo. No hay tiempo de gastar en lectura de las novelas. Estuve en Ruenavaca esta semana y parado ahí vi que había un canal ahí que estaba mostrando, y en ese canal era más o menos mediodía, había un telenovela que estaban mostrando allí, que viene acá de Santa Cruz y La Paz, y mostraba a una mujer que estaba orándole a una estatua de un cardenal. Por favor, le oraba y le oraba al cardenalcito ahí para que le conteste sus oraciones. Eso es paganismo, idolatría completa. Pero siempre le oraba a esa pequeña estatua, sea la estatua de un crucifijo, sea la estatua de María, sea la estatua de un cardenal, sea la estatua de un discípulo, de un apóstol. Eso es idolatría. Nunca va a salvar a nadie. Van a seguir orando a esos palitos de madera y esas piedras hasta que lleguen a reconocer que perdieron la vida eterna. Es muy triste. El diablo está buscando la forma de hacer engañarnos para que nosotros pensemos que estamos bien. Pero muchos adoran a Dios en vano. Y Jesús dijo en Mateo 15:9, mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres, enseñanzas de hombres. ¿Será que nosotros nos hemos infectado o podríamos infectarnos pensando que lo que los hombres enseñan, eso trae la salvación? Yo no dudo que Satanás astutamente está atacando a los hijos e hijas de Dios con cosas e ideas que son hechos por hombres, para que algún día se descubra que tú has seguido las enseñanzas de un hombre en vez de las doctrinas de Dios. Los líderes de Israel, de la iglesia, de los líderes religiosos de Israel, llevaron la nación a la ruina. Ellos lideraron la destrucción de Israel. Rechazaron a su Mesías, su única esperanza. Su templo y los servicios quedaron vacíos, y los líderes lideraron la rebelión contra Roma, y en el año 70 fueron totalmente destruidos por Roma. Más de 2 millones de personas fueron matados y más de 20,000 cruces. Imagínense, 20,000 cruces con personas clavadas, crucificados allí en las afueras de Jerusalén. Es casi imposible concebir de tanto dolor y tanta agonía. La palabra de Dios es la autoridad que nos lleva directamente a la obediencia o a la muerte. La obediencia enseña que amamos a Dios, y la desobediencia, sea lo que sea, nos lleva a la muerte eterna. También podemos ver otra cosa. Podemos saber que lo pasado va a volver otra vez a acontecer. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:11,
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando a los de Israel, que para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que pasó en el pasado nos sirve para nosotros como enseñanza, como ejemplo. ¿A quiénes? Los que les ha alcanzado el fines de los siglos. ¿Vivimos en los fines de los siglos? ¿Vivimos, sí o no? Vivimos. Estamos en los fines de los siglos. Entonces, todo lo que pasó en el pasado nos sirve de advertencia, de amonestación para aquellos que viven en esta última generación. Los líderes religiosos engañaron casi todo el mundo en el pasado y serán líderes religiosos que engañan a todo el mundo en el futuro. Todos tenemos entre nosotros, tenemos una parte espiritual. Todo ser humano que es creado, que nace, a excepción de los que nacen con problemas cerebrales que no saben ni pensar, que ya no quedan con forma de pensar, todos los que pueden pensar y todos los que pueden tener un cerebro, nacen con una parte espiritual. Y esa parte espiritual fue puesto por Dios para poder acercarnos y que nuestro corazón, hay personas paganas que nunca han escuchado de Jesucristo, pero que en su corazón, y dice el Espíritu de Profecía, algunos de ellos van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque reconocieron un creador en la naturaleza y se acercaron a ese creador en humildad y por lo tanto ellos lograron una relación de dependencia y obediencia en Dios. Increíble. No son muchos, pero los que sí lo alcanzan, es mucho mejor verlo al Señor Jesús y conocer al Señor Jesús para poder saber de Dios. Pero algunos en la naturaleza misma logran descubrir al Creador. Pero los líderes religiosos que toman ese deseo que cada hombre y mujer tiene de conocer a Dios, en cualquier religión del mundo que sea, tomar esa parte, son los líderes religiosos que tienen la mayor responsabilidad si uno va a llegar a ser salvo o se va a perder. No tenemos que depender de personas, pero las influencias de los líderes religiosos son muy importantes. Dijo Jesús en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañarles, si fuera posible, a los mismos escogidos. Si fuese posible, o sea, tanto engaño, tan escondidos son las intenciones de Satanás que aún los mismos elegidos no saben qué pensar. Pero no es posible, gracias a Dios, porque Dios los va a proteger. Entonces, tenemos esta amonestación. Jesús nos dijo claramente, nos enseñó. También Él enseñó otras cosas también. Jesús enseñaba que solo unos pocos se salvarán. En Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. ¿Están escuchando? Eso no se enseña en las iglesias, casi nunca. La mayoría enseñan de las iglesias que la gran parte de sus miembros se van a salvar. Pero no es verdad. Va a ser una pequeña parte. Aún entre los hijos de Dios que dicen que lo conocen, pero que escuchan y obedecen a las doctrinas humanas, se van a perder. Entonces no podemos estar en neutro, no podemos estar inconscientes, durmiendo en este momento. Este es momento de desarrollar una relación de dependencia, de obediencia en Dios. ¿Por qué? Porque Satanás rápidamente está acelerando el mundo. La hermana White, en una visión, ella vio a un gran tren que estaba viajando a alta velocidad. Era un tren inmenso y largo. Y el conductor de ese tren era un ingeniero simpático, alto, fuerte. Y el ángel le dijo a la hermana White, ese ingeniero es Satanás. Y en ese tren está todo el mundo. Y rápidamente él está llevando el mundo a su destrucción. Entonces la hermana White preguntó, pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Mira para acá, dijo el ángel. Miró al otro lado
y en una montaña, pasando por pasos muy difíciles y caminos muy duros, habían pequeños grupos de personas. Y el ángel dijo, ahí está el pueblo de Dios. Son pocos y son pequeños grupos y están caminando hacia la Nueva Jerusalén. Pregúntate a ti mismo, analízate. ¿Estás caminando con el grupo mayor o estás en un pequeño grupo de personas estudiando la Biblia, orando, pidiendo a Dios su dirección, aprendiendo a vivir diferente, a comer diferente, a vestirte diferente, a alimentar tu mente diferente? Porque solo una pequeña parte alcanzará a pasar por la puerta. Esas son las palabras de Jesús y podemos usar filosofía para explicar lo que queremos, pero lo que dijo Jesús es la verdad. También dijo Jesús, dijo que es muy difícil para que los ricos se salven. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Dijo Jesús en Lucas 18:24. Pero eso podría aplicar a cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos más ricos que alguien. No podemos apuntar el dedo y decir, ellos tienen más que yo, entonces ellos son los ricos. No, en comparación a algunos lugares, nosotros todos somos ricos. Y todos tenemos deseos de nuestras cosas. Yo estaba volando ayer, dando vueltas, dando instrucción de vuelo en la avioneta ayer aquí. Yo miraba las casitas acá que están construyendo a nuestro alrededor de nuestros vecinos. Hay algunas más grandes que otras, algunos chiquititos, otros más grandes, y cada uno buscándose un rinconcito, ¿no? Y no importa si eres pobre o rico y el tamaño de tu casa, todos están queriendo buscarse un pedacito de tierra con su casita, ¿no es verdad? Yo miraba los diferentes tamaños y me imaginaba cómo deben ser las personas en esas casitas. Algunos apenas tenían un techito y 4 paredes, otros tenían ya construidos como 6 o 10 cuartos, otros tenían 2 pisos. Y dije, algunos tienen más recursos que otros, pero todos están en la misma. Entonces esto aplica a todos. Si amamos a los bienes, si amamos nuestras cosas, qué difícilmente nos vamos a salvar. El que tiene más tentación. Porque el que no tiene nada, no tiene nada. Pero el que tiene mucho, difícilmente lo suelta. ¿Y quién se va a llevar riquezas al cielo? ¿Alguien? ¿Cuánto oro se va a llevar al cielo? ¿Una bolsa de oro? Nada. Todos los que llegamos al cielo por la misericordia de Dios, vamos a dejar todo atrás, 100%. Entonces, en cada caso, no importa cuánto tienes, poco o más, es lo mismo. Tienes que aprender a dejar todo atrás. No algún día, desde ahora. Si vas a seguir al Cordero, tienes que levantar tu cruz y seguirlo, pero tienes que dejar las cosas atrás. No significa que no tienes que tener dónde vivir, no significa que no puedes tener algo de dinero, no significa que tienes que vender todas tus cosas, significa que tienes que reconocer que todo le pertenece a Dios y a Él le tienes que decir, Señor, todo es tuyo. Ahora dime qué hago con lo tuyo. Sea el carro, sea la casa, la propiedad. No tengo nada. Yo, mi influencia, mi educación. Señor, todo lo que tengo tú me has dado. ¿Qué hago con lo tuyo? Eso significa. Y si podemos hacer eso, poniendo todo en las manos de Dios, Él empieza a dirigir nuestras vidas y guiarnos por ese paso. Algún día vamos a estar en pequeños grupos, pasando por lugares difíciles. Porque si estás en el tren, te garantizo lo siguiente, en el tren que dirige Satanás, hay coches muy cómodos. En el tren que dirige Satanás, hay comedor con restaurantes. Ahí sirven comida rica, alcohol y vino. En el tren que dirige Satanás, hay dinero. En el tren que dirige Satanás, hay aire acondicionado. Y les garantizo que en el grupo pequeño no hay. En el grupo pequeño que está caminando por la montaña, no hay restaurantes. Se sufre hambre, a veces el frío. Difícilmente entrar al cielo
Pocos lo encuentran. ¿Tú te quieres salvar? Escucha las palabras de Jesús, no son palabras del pastor Gates. Esas palabras vinieron de la boca de Dios, de Jesús. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18:24. El templo se convirtió en un mercado donde reinaba la avaricia. El mismo templo donde Jesús tenía que haber sido honrado, era su casa. Él, al entrar ahí, encontró que habían hecho un mercadeo de la salvación. Quitad de aquí esto, dijo, y no hagáis de mi casa, de mi Padre, una casa de mercado. Juan 2:16. Vamos a imaginarnos cómo habrá sido ese mercado. Recuerden que en esos días era necesario sacrificar corderos y animales para obtener la salvación. Era un símbolo de Jesucristo. Y para poder venir, tenías que venir con tu corderito. Escogías un cordero perfecto, sin defecto. Lo traías al templo, no tenía que tener manchas, no tenía que tener defecto alguno. Tú de tus corderitos elegías uno y lo traías al templo. Llegabas al templo y al sacerdote decías, aquí tengo mi cordero, quiero confesar mis pecados sobre la cabeza del cordero y por favor sacrifíquemelo. Y él decía, ese cordero no sirve, tiene defectos. Anda y compra uno de los nuestros. No sirve, es el mejor que tengo, no he encontrado defecto alguno. No, ese tiene defecto. Anda, llévalo allá donde está el corral, ahí hay corderos autorizados. Entonces él se llevaba su corderito, lo llevaba y decía, ay, bueno, el cambista le decía, te doy la mitad del precio por tu cordero, para que no tengas que pagar todo, te doy la mitad. Así que en vez de cobrarte 200, te cobro 100. Dame tu cordero a cambio, ya, lo colocaba a un lado. Entonces dame 100. No, ese dinero no vale. Aquí en el templo se usan los shekel del templo. ¿Pero dónde consigo eso? Anda donde la otra mesa ahí hay cambistas. Te vas a la mesa, aquí tengo 100 shekel de Israel. ¿Y cómo es el otro? Bueno, es 0.8 por cada uno. Tienes que darme 20% más. Aquí le daba 120 y le daba 100 shekel del templo. Ahora volvía, pagaba por su cordero y entonces recién podría sacrificar y recibir perdón de pecado. O sea, había doble ganancia. Y el corderito que se lo compraron, ¿qué hacían con ese corderito? Lo vendían a otro. Era una ganancia rotunda. Por todos lados, ganancia, avaricia. Y Jesús entró y se indignó al ver todo eso y dijo, saquen estas cosas de la casa de mi Padre. Lo han convertido en mercadeo. Entonces, compraban y vendían almas. Y Jesús entró y la indignación divina le entró y con una cara que brillaba con la presencia de Dios, Jesús purificó al templo y sacó afuera a todos aquellos que hacían negocio con la salvación. Y quiero hacerles recuerdo que el Señor Jesús cuando hace algo, no lo hace de malicia, lo hace con amor. Pero tenía indignación y Él nos ofrece hoy en día hacer lo mismo. Si tú estás dispuesto, el Señor va a purificar tu alma, tu cuerpo y tu mente de todo pecado y mundanalidad. Solo Jesús puede hacerlo. Tú no lo puedes hacer. Algunos resisten. Cuando yo esté mejor, yo voy a entregar mi alma al Señor. Es que nunca vas a ser mejor. Tú tienes que venir como estás y entregar tu alma al Señor. Él lo va a hacer. Hoy en día todavía hay negocio. Todavía se hace negocio de la religión. En Brasil, donde acabo de llegar hace unos días atrás, por todo Brasil hay grandes iglesias multimillonadas. En Estados Unidos hay de todo y se hacen milagros a favor del dinero. Siguen negociando con la religión. Algunos son grandes pastores televangelistas, otros son curanderos y espiritistas que sanan, otros
Satanás causa enfermedades y después usa a las personas para sanar las mismas y ofrecer soluciones. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se practica ese tipo de cosas. O sea, es un negocio. Simplemente hay necesidad, ven acá, págame algo y te voy a dar. Sabemos que en los tiempos de Martín Lutero, una de las cosas que causó la reforma grande era porque estaban vendiendo el perdón. Este año de misericordia que ha declarado el Papa, el año de misericordia que cerró supuestamente en noviembre del año pasado, ese año, ¿cuántos curas no han abusado a los niños? Pero estaban perdonados porque estaban dentro de misericordia. Y no importa qué perdón, es lo mismo de Martín Lutero. Las misas se venden el perdón. Y no solo en la iglesia católica, en la iglesia protestante también, en las diferentes iglesias. Con dinero tú puedes obtener la bendición de Dios. Sacerdotes, pastores, curanderos, muchos trabajan bajo el mismo espíritu, el espíritu del maligno. Un milagro no comprueba que algo es de Dios. El enemigo también sabe hacer milagros. Solo en la palabra de Dios tú puedes distinguir entre cuál es el espíritu verdadero y lo falso. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única manera es en la palabra de Dios. Y hoy en día, con el ecumenismo, se está enseñando, ya no hablemos de la palabra de Dios, ya no hablemos de doctrinas, ya no hablemos de cosas. Seamos todos hermanos en Dios. Y otra vez la ignorancia está entrando de las edades medias, las edades oscuras. Hoy, ¿vivimos con ciencia moderna hoy en día? Sí. ¿Dónde entró la ciencia moderna? Ciencia significa conocimiento. ¿Cómo aprendimos de la ciencia? Porque la palabra de Dios, cuando empezó a ser estudiado, abrió la mente a la ciencia para entender la creación de Dios. No pensemos que la medicina moderna, la ciencia moderna, todo viene por accidente. Vino por estudiar la palabra de Dios. Y algunos piensan que la ciencia y la Biblia es incompatible. Mentira. El Dios de la ciencia es el Dios de la Biblia. El creador de todo, el más científico de todos, es Dios. Y su palabra nos enseña a pensar. Pero como hay ignorancia de la Biblia hoy en día, la gente está colocando la palabra de Dios a un lado, está entrando otra vez la ignorancia de la ciencia. Científicos, algunos están pensando en soluciones raras. ¿Por qué? Porque están poniendo a un lado la palabra de Dios. Estamos viviendo en un momento de religión, de prosperidad, donde los pastores, sacerdotes te dicen, si tú entras en mi iglesia y das tu dinero, vas a tener prosperidad y bendición de Dios. Aquí vemos a una catedral, aquí vemos a una iglesia protestante, inmensa. Mira las mega iglesias, donde hay comodidad sin compromiso alguno, donde hay entretenimiento sin arrepentimiento. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos y hermanas, no hay entrada al cielo sin la cruz. Que digan lo que digan, no hay. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, que recoja su cruz. ¿Qué significa la cruz? La muerte. ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres vida eterna? Tienes que pasar por una muerte. Tiene que morir el yo. Y algunos pierden su vida física también. Pero el que la pierde, la gana. Pero el que quiere salvar su vida, la pierde. Pero no hay otra manera. Si vas a seguir, si tú piensas que eres cristiano, si tú piensas que vas a recibir salvación, tienes que negarte a ti mismo, recoger tu cruz y seguir al Cordero donde quiera que vaya. Es la única manera. ¿Qué significa ser cristiano? Significa hacer nuestro trabajo honestamente y hacerlo bien. Significa ser sencillo y transparente. Como cualquier niño te dice si alguien es transparente. Cuando un niño o una niña se acerca y ve a un adulto, sabe inmediatamente, se acerca y saben quién es sincero y quién no es.
Ellos detectan al instante. Todos los niños amaban a Jesús, se acercaban y les ponía sus manos en sus cabezas, los abrazaba. Era muy fácil saber si realmente una persona es sencilla o no. Con los niños inmediatamente detectan eso. Entonces aquí también vemos que es necesario para ser cristiano, ser líder significa ser humilde. En la forma de seguir al Señor, tienes que ser humilde. El que más alta responsabilidad tiene, más tiene que aprender a servir. Más humilde. Pero ¿qué pasa con muchos hoy en día? ¿No sabes quién soy? Soy el líder, soy el elegido. Me han puesto en este puesto. Tienes que obedecer a mí. No, perdón, eso es el papado. En las iglesias protestantes no existe un papa. No puede haber autoridad suprema de hombre. En ninguna iglesia protestante puede haber un hombre. Eso viene de Roma. Viene del enemigo, una actitud arrogante. En los días del protestantismo de la Reforma, el famoso pastor Juan Hus, que fue quemado a la estaca, le prohibieron predicar en su momento, en su iglesia, porque él predicaba las cosas de la Biblia y eso, y Roma no le gustaba. Entonces, por un momento, pasaron un tiempo, entonces, ¿qué hicieron? Como eran artistas, solamente pintaban las fotos de los cardenales, vestidos de lujo, con todas sus cosas, y al humilde Jesucristo a su lado. No tenían que decir una sola palabra. La diferencia entre Jesús y el cardenal era muy obvio. ¿Se dan cuenta, no? No con palabras se predica, a veces con acciones y a veces con una foto se puede mostrar. Las personas arrogantes, poderosas, no vienen con espíritu de Dios. Hoy en día hay un espíritu, tristemente no lo coloqué aquí, pero les voy a contar. Nosotros todos queremos el Espíritu Santo, pero hay un espíritu que desciende diferente, un Espíritu Santo falso, y muchas veces es simbolizado por una paloma con cabeza para abajo. Cuando tú ves un libro o ves algo con la paloma, cabeza para abajo, está significando el ángel caído. Porque el Espíritu Santo es como una paloma que desciende así. Pero hay un Espíritu Santo falso que es una paloma que viene como de caída. Ese tipo de forma es símbolo del falso Espíritu Santo. Y muchos libros cristianos tienen la seña de una paloma cayendo. Eso es diferente, no es el descenso del Espíritu Santo de Dios, es símbolo del Espíritu Santo falso. Ser líder significa servir humildemente. ¿Qué más? Significa interesarse en las necesidades de otros. Jesús siempre se dedicó a servir, a curar, a orar, a abrazar y llorar con los heridos. Significa servir a los demás. Pero a veces personas a veces entran y quieren ser salvos y Jesús dice a todas las personas: anda, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Es la única manera. Poner todo en las manos de Dios. La iglesia, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios. Dice Santiago, y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Hay muchos heridos en el mundo, muchos hambrientos espiritualmente, pero también físicamente. Y tenemos que interesarnos en esos pobres, porque tenemos que cumplir la misión de Jesucristo en esta tierra. Compara tu vida con la vida de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Tienes tesoros en esta tierra o tienes tesoros en el cielo? ¿En tus bienes o en preparar el mundo para la venida de Cristo? ¿Tú has colocado todo en el altar? Toda tu influencia, todos tus recursos, todos tus bienes dedicado a una sola cosa: salvar almas. ¿Compartes en la misión? Porque Jesús dijo: en cuanto
lo hiciste a uno de estos mis hermanos o pequeñuelos, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. Son las palabras de Jesús acerca del juicio final. Cuando tú aparezcas en el juicio final, y muy pronto, cualquier día, tendremos que acercarnos al trono. Nuestro nombre será llamado. Y va a preguntar, ¿qué hiciste con estos mis pequeñuelos? ¿Dedicaste lo que tenías a cumplir mi misión? No, Señor, yo me dediqué a acumular dinero. Entonces no te conozco. Es muy sencillo. ¿Cuál es la misión de tu iglesia, tu congregación? ¿Es ayudar a los pobres y necesitados? En tus publicaciones, ¿se invierten fondos para literatura gratis para los que no tienen para comprar? ¿Los libros que se venden tienen precios para los pobres o son para los ricos? Porque el que está con hambre no compra un libro caro. Y si no hay para comprar, entonces solo los ricos se salvan. Porque los pobres no pueden comprar ese material que tanto necesitan. La literatura, las publicaciones deben estar a disposición de los más pobres. Y tienes que hacer planes de publicar y regalar literatura. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. La obra médica, nuestros hospitales, ¿son para los pobres o para los ricos? Bueno, aquí en Bolivia no tenemos hospital adventista. Antes teníamos 4 hospitales, pero han desaparecido. Pero en muchos países tenemos hospitales adventistas. Y tristemente, solo los ricos se pueden curar ahí. Pero Dios está pidiendo para que la iglesia ponga centros de atención para los pobres también. Todos. Porque atención espiritual es lo que se necesita, física y espiritual. El mundo está moribundo y necesita, entonces tenemos que reubicar nuestro enfoque para cumplir la misión. Educación. Nuestros colegios y escuelas, ¿abren sus puertas para nuestros hijos o solo para los que tienen recursos? Si seguimos en los pasos de aquellos que hacen un gran negocio de la religión, estaremos haciendo lo mismo como los fariseos, un mercadeo de la salvación. Tenemos que empezar a pensar en la misión de la iglesia. ¿Qué haría Jesús hoy en día si Él tuviese que entrar de nuevo? ¿Qué haría si Él tendría que mirarnos, examinarnos? Tenemos que evaluarnos de nuevo y preguntarnos, ¿qué haríamos? Aquí hay una imagen de un joven moderno que entra y voltea las mesas, pero están vestidos modernamente. Nos recordamos de Jesús como estaba, pero ¿cómo sería si Jesús hoy en día entraría a la iglesia? Negocian con los libros, negocian con la educación, se negocia con la obra médica. Tenemos que hacer que nuestros ministerios alcancen al más pobre como al rico por igual. Tenemos que trabajar con todos. Dios ama a todo el mundo. Jesús pagó un precio infinito para rescatarnos. Él vino a esta tierra, dio todo, pero Él pide que hagamos lo mismo. Y Él nos invita hoy en día que dejemos nuestras redes y dice, ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a dejar tu red? ¿Cuál es tu red? ¿Tu trabajo, tu influencia, tus quehaceres de la vida? ¿Estás dispuesto a colocar a un lado y decir, Señor, aquí está mi red, estoy ocupado, tengo muchas cosas, pero Señor, Jesús viene hoy en día, ven y sígueme, deja tus redes y sea un pescador de hombres. Está hoy en día preguntando el mismo Jesús. Y como resultado, Él hace una hermosa invitación. Algún día vamos a tener el privilegio de recibir ese abrazo divino. Imagínense cuando han colocado todo en el altar. Han salvado almas, han puesto su prioridad en las almas. Y algún día cuando lleguen al cielo y hay personas por todos lados que los van a acompañar. ¿Por qué? Porque pusieron todo en las manos de Dios y trabajaron para salvar almas. Recibir un abrazo de Jesús, ¿ya lo pueden imaginar cómo será? Yo estoy ansioso, pero todavía no quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no saben. Si yo pienso en mí, hoy día yo quisiera ir. Pero si pienso en los que no saben, todavía, Señor, deme más tiempo para trabajar. Pero quiero recibir ese abrazo algún día y decir, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Esa es la invitación que tenemos hoy en día. Y vamos a tener una música especial ahora y después una invitación. Jesucristo está hablando a cada corazón hoy en día para que nos colocamos en sus manos. Amados hermanos y buscadores de la verdad, nos encontramos hoy ante una encrucijada histórica que resuena con los ecos de la antigüedad, pero que golpea con la urgencia del presente inmediato. Para comprender la magnitud de lo que significa la religión verdadera en este tiempo del fin, debemos transportar nuestra mente no a una sala de conferencias moderna, sino a la cumbre árida y quemada por el sol del Monte Carmelo. Allí, en el libro de Primera de Reyes capítulo 18, presenciamos la confrontación definitiva que define el conflicto de los siglos. Imaginad por un momento la tensión en el aire. El pueblo de Israel, confundido, con el corazón dividido, observaba en silencio. Por un lado, 850 falsos profetas, vestidos con la pompa del favor real. Por el otro, un hombre solitario, Elías, vestido con pieles, pero revestido de una autoridad que no provenía de la tierra. La pregunta que el profeta lanzó aquel día sigue retumbando a través de los milenios hasta llegar a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. Y el texto bíblico añade una frase devastadora en el versículo 21, y el pueblo no respondió palabra. Ese silencio es el síntoma de una enfermedad espiritual que hoy infecta al mundo, la tibieza y la indefinición. La religión verdadera, mis queridos amigos, no es una mera afiliación cultural ni una costumbre heredada, es una postura radical en medio de una crisis universal. En la perspectiva adventista, entendemos que este evento no fue un hecho aislado, sino una tipología de lo que ocurriría en los últimos días. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz penetrante sobre esta realidad. En sus escritos, ella nos advierte que la historia se repetirá, no con fuego físico descendiendo del cielo visible, sino con una prueba de lealtad que separará la paja del trigo. La religión verdadera en el tiempo del fin se caracteriza, ante todo, por una reverencia absoluta hacia la Biblia como la palabra infalible de Dios. Vivimos en una era de relativismo, donde la verdad se considera subjetiva y moldeable a las pasiones humanas. Sin embargo, el profeta Isaías, en el capítulo 8 versículo 20, establece el estándar inamovible, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay lugar para la negociación aquí. La Biblia no contiene simplemente la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cada narrativa, cada mandamiento, cada profecía es un eslabón en la cadena de la verdad que nos ancla al trono del universo. La mensajera del Señor, Elena de White, en su obra El conflicto de los siglos, página 651, describe con claridad profética que, a la ley y al testimonio, es la piedra de toque para toda doctrina y experiencia. Ella enfatiza que el último gran engaño de Satanás será hacer que el testimonio de la Escritura sea anulado por la tradición humana, por la ciencia falsamente llamada ciencia o por las experiencias emocionales estáticas que carecen de fundamento doctrinal. La religión verdadera no se basa en lo que sentimos, sino en el escrito está, que Cristo utilizó para vencer en el desierto. Ahora bien, ¿en qué consiste esta religión pura? El apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 1 versículo 27, nos da una definición práctica: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Noten la dualidad perfecta, misericordia activa y santidad personal. No podemos tener una sin la otra. Una religión que solo se enfoca en la doctrina fría sin amor al prójimo es fanatismo árido, pero una religión que solo hace obras sociales sin guardar la santidad y los mandamientos es mero humanismo. El adventismo, como movimiento profético, surge para restaurar esta verdad equilibrada. Entendemos que en el tiempo del fin, la marca distintiva del pueblo de Dios no es su número, ni su riqueza, ni su influencia política, sino su fidelidad al pacto divino. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, se nos da la identidad del remanente final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Detengámonos aquí con reverencia. Los que guardan los mandamientos de Dios.
No 9 mandamientos. No 10 mandamientos modificados por la historia eclesiástica. Sino los 10 preceptos inmutables escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, incluyendo el cuarto mandamiento que santifica el sábado como memorial de la creación. La religión verdadera hoy es una religión de obediencia por amor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es la raíz de nuestra salvación, esa es solo la gracia de Cristo, pero es indudablemente el fruto de nuestra redención. Elena de White escribe en Deseado de todas las gentes, página 618, que la obediencia es la prueba del discipulado. Ella aclara que no obedecemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Sin embargo, en el tiempo del fin, la obediencia se convertirá en un acto de rebelión contra el sistema del mundo. Cuando la sociedad entera camine en dirección opuesta a la ley de Dios, el acto de guardar el sábado y respetar los principios bíblicos será considerado una traición a la unidad humana. Aquí es donde la religión verdadera deja de ser cómoda y se vuelve heroica. Estamos hablando de una fe que resiste la prueba de fuego. Así como los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, relatados en Daniel capítulo 3, se negaron a inclinarse ante la imagen de oro, el verdadero creyente de los últimos días se negará a inclinar su conciencia ante las imposiciones culturales y religiosas que contradigan la Biblia. La verdadera religión es aquella que prefiere morir antes que pecar, que valora la sonrisa de Dios más que el aplauso de las multitudes. Es imperativo comprender que la Biblia nos advierte sobre una forma de piedad que niega la eficacia de ella, como lo menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Tendremos templos llenos, música sublime, predicaciones elocuentes, pero si la ley de Dios es pisoteada y la autoridad de la Biblia es socavada, no es la religión de Cristo. Es una falsificación maestra diseñada para adormecer a las almas mientras se acercan al precipicio de la eternidad. La mensajera del Señor, Elena de White, vio en visión que antes del fin, muchos que profesan la verdad pero no han sido santificados por ella, abandonarán la fe. ¿Por qué? Porque no tenían la religión verdadera arraigada en el corazón. Tenían la teoría, pero les faltaba la experiencia transformadora del Espíritu Santo. La religión verdadera en el tiempo del fin requiere una regeneración total del carácter. No se trata de mejorar nuestra conducta externa, sino de permitir que el Espíritu de Dios escriba su ley en nuestras mentes y corazones, cumpliendo así la promesa del nuevo pacto que encontramos en Hebreos capítulo 8 versículo 10. Hermanos, el llamado es urgente. No estamos jugando a la iglesia, estamos en medio de un conflicto cósmico por la adoración. El primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 clama a gran voz: «Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este es un llamado a volver a la adoración al Creador, una adoración que reconoce su soberanía sobre nuestro tiempo y nuestra vida. La verdadera religión, por lo tanto, no es un sedante para la conciencia, sino un despertar para el alma. Es el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa y la aceptación humilde del remedio divino. Es mirar a la cruz de Cristo y encontrar allí no solo el perdón, sino el poder para vivir una vida nueva. Es aferrarse a las promesas de la Biblia como un náufrago se aferra a la roca en medio de la tormenta. En los próximos momentos, profundizaremos en cómo esta ley de Dios, que el mundo desprecia, es en realidad el muro de protección para la felicidad humana, y cómo el espíritu de profecía nos guía con seguridad a través de los engaños modernos. Prosigamos, amados peregrinos, en este ascenso hacia la comprensión de la voluntad divina. Si en el bloque anterior establecimos que la religión verdadera se fundamenta en el escrito está, ahora debemos enfrentar el corazón mismo de esa escritura, la ley de Dios. Existe una corriente teológica moderna, sutil y peligrosa, que intenta divorciar al creyente de los 10 mandamientos bajo el pretexto de una gracia mal entendida. Pero permítanme decirles con la solemnidad que el cielo demanda: una religión sin ley es una religión sin Dios, porque la ley es el reflejo de su carácter. Imaginad a un hombre que se mira en un espejo y descubre una mancha en su rostro. ¿Acaso rompe el espejo porque le ha revelado su suciedad? De ninguna manera. El apóstol Santiago, en su carta universal,
capítulo 1 versículos 23 al 25, utiliza esta poderosa analogía. La ley es ese espejo perfecto. Nos muestra nuestra condición pecaminosa, nos revela la mancha del pecado, que es, según 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, la transgresión de la ley. El espejo no tiene poder para limpiarnos, no hay jabón en el cristal. Para la limpieza necesitamos la sangre de Cristo. Pero sin el espejo, jamás sabríamos que necesitamos ser lavados. La religión verdadera en el tiempo del fin no esconde el espejo, al contrario, lo sostiene en alto para que el mundo reconozca su necesidad de un Salvador. La mensajera del Señor, Elena de White, en su magistral obra Patriarcas y Profetas, página 379, declara que si la ley de Dios hubiera podido cambiarse o abrogarse, entonces Cristo no habría necesitado morir. La muerte de Jesús en la cruz es el argumento más irrefutable de la inmutabilidad de la ley. Si Dios hubiera podido simplemente decir, la ley ya no importa, el pecado ya no es pecado, el sacrificio del Calvario habría sido innecesario. Fue precisamente porque la ley es tan sagrada, tan eterna y tan inamovible como el trono de Dios, que sólo la vida del legislador podía expiar la transgresión de la misma. Por tanto, cada vez que un predicador dice que los mandamientos están clavados en la cruz, está, sin saberlo, restando valor al sacrificio de Cristo. Jesús mismo anticipó este error fatal. En el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, él declaró, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Noten la frase, «no penséis». Jesús sabía que el pensamiento natural del corazón humano sería buscar una religión fácil, sin restricciones, una gracia barata que permite vivir en el pecado. Pero la verdadera religión adventista, la religión bíblica, enseña que la gracia no es permiso para pecar, sino poder para obedecer. Y aquí llegamos al punto neurálgico, a la piedra de tropiezo para la cristiandad moderna, el cuarto mandamiento. En Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11, el Creador dice, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día». ¿Por qué Satanás odia tanto este mandamiento? ¿Por qué la mayoría de las iglesias cristianas, que aceptan los otros 9, rechazan vehementemente este? La respuesta es profunda y espiritual. El sábado es el sello de autoridad de Dios. Es el único mandamiento que identifica al legislador por su nombre, Jehová, su territorio, cielos y tierra, y su título, Creador. Quitar el sábado es quitar la firma de Dios de su ley. Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 352, nos advierte que el sábado será el gran punto de prueba de lealtad, porque es el punto donde la verdad es especialmente controvertida. Cuando guardamos el sábado bíblico, no estamos simplemente descansando físicamente, estamos levantando una bandera de protesta contra la evolución, contra el ateísmo y contra la autoridad humana que pretende cambiar los tiempos y la ley, tal como lo profetizó Daniel capítulo 7 versículo 25. La religión verdadera del tiempo del fin es una religión de restauración. El profeta Isaías, en el capítulo 58 versículo 12, describe al pueblo de Dios como reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un portillo es una brecha en un muro de protección. La ley de Dios es ese muro alrededor de la felicidad humana. El enemigo ha hecho una brecha, específicamente en el mandamiento del sábado, y Dios está llamando a hombres y mujeres valientes, eruditos en la palabra y humildes en espíritu, para pararse en la brecha y reconstruir el muro. Pero, hermanos, debemos tener cuidado. La observancia de la ley sin el amor de Cristo es legalismo tóxico. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3 versículo 24, nos dice que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor o guía, para llevarnos a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, Él escribe esa ley en nuestros corazones. Así, el creyente no guarda el sábado para ser salvo, sino que lo guarda porque ama al Salvador que se autodenominó Señor del sábado, en Marcos capítulo 2 versículo 28. La obediencia externa es la manifestación visible de una transformación interna.
En este contexto, el espíritu de profecía manifestado a través de Elena de White no es una adición a la Biblia, sino un telescopio que nos ayuda a ver con claridad las estrellas de la verdad bíblica que han sido oscurecidas por siglos de tradición. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 180, ella explica que la Biblia es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Sus escritos tienen la función de llevarnos de vuelta a la Biblia, de llamarnos la atención a los principios que hemos descuidado. Rechazar este don profético en el tiempo del fin es caminar a ciegas cuando Dios nos ha ofrecido una lámpara. La religión verdadera implica una sumisión total a la autoridad de Dios. Hoy día, el humanismo ha puesto al hombre en el centro. Haz lo que te haga feliz, dicen. Pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Observen que no dice que esto es parte del deber del hombre, sino el todo. Nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino están intrínsecamente ligados a nuestra relación con la ley de Dios y su pacto. Estamos viendo el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten la combinación, mandamientos de Dios y fe de Jesús. No podemos tener uno sin la otra. La fe de Jesús no es solo fe en Jesús, sino la misma calidad de fe que Jesús tuvo, una confianza absoluta en el Padre que lo llevó a obedecer hasta la muerte. El mundo religioso se está polarizando. Por un lado, aquellos que desechan la ley de Dios en nombre de la libertad. Por otro, aquellos que, fortalecidos por el Espíritu Santo, deciden que la palabra de Dios es innegociable. La mensajera del Señor vio que, al acercarnos al fin, la distinción entre los que sirven a Dios y los que no le sirven se haría más y más evidente. No habrá zona neutral. O estamos bajo la bandera del príncipe Emmanuel, guardando sus preceptos por amor, o estamos bajo la bandera del rebelde, siguiendo tradiciones humanas. Hermanos, la invitación de hoy es a examinar nuestros cimientos. ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre la arena de la opinión popular o sobre la roca de la palabra eterna? La religión verdadera es exigente, sí, porque pide la entrega del yo, pero es la única religión que ofrece paz verdadera en medio de la tormenta y seguridad en el día del juicio. Que el Señor nos conceda la valentía para ser, como decía Elena de White, hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, fieles al deber como la brújula al polo. Amada congregación, levantemos ahora nuestra vista del horizonte terrenal hacia las realidades celestiales. Para comprender la profundidad de la religión verdadera en este tiempo del fin, no basta con mirar al monte Sinaí donde se dio la ley, ni solamente al monte Calvario donde se pagó el precio, debemos dirigir nuestra mirada de fe hacia el santuario celestial. El salmista, en un momento de angustia existencial, declaró en el Salmo 77 versículo 13, «En el santuario, oh Dios, está tu camino. ¿Que Dios es grande como nuestro Dios?» Si el camino de Dios está en el santuario, entonces ignorar esta doctrina es caminar a ciegas en la vida espiritual. La perspectiva adventista ofrece al mundo una joya teológica única, la comprensión de que Jesús no está inactivo en el cielo, sino que está realizando una obra final y decisiva. La profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14 resuena como un trueno profético. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Durante siglos, el mundo cristiano perdió de vista el ministerio sacerdotal de Cristo. Se quedaron en el atrio, al pie de la cruz, lo cual es vital y fundacional, pero olvidaron que el sacerdote entra al templo para interceder y aplicar la sangre. La verdadera religión en el tiempo del fin es una religión de día de expiación. En el antiguo Israel, descrito en Levítico capítulo 16, el día de la expiación, o Yom Kippur, no era un día de fiesta común. Era un día de solemnidad, de juicio, de purificación del campamento. Mientras el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el pueblo debía afligir sus almas, lo que significaba un arrepentimiento profundo, una búsqueda interior del pecado y una desconexión de lo terrenal para conectarse con lo divino. El que no participaba en esta introspección espiritual era cortado del pueblo, según Levítico capítulo 23 versículo 29. Hermanos, hoy vivimos en el gran día de la expiación antitípico.
Desde 1844, hemos entrado en la fase final de la historia humana, el juicio investigador. Esto no es para causarnos terror, sino para despertarnos a la realidad. La mensajera del Señor, Elena de White, en su obra cumbre El conflicto de los siglos, página 479, describe esta escena con una claridad sobrecogedora. Ella dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Ella nos advierte que Satanás inventa innumerables planes para ocupar nuestra mente a fin de que no pensemos en esa obra. ¿Por qué? Porque si comprendemos lo que Jesús está haciendo ahora, nuestras vidas cambiarán radicalmente. ¿Qué significa esto para la religión verdadera hoy? Significa que no podemos conformarnos con una piedad superficial. La religión de entretenimiento, que busca solo sentirse bien los fines de semana, es incompatible con el tiempo de juicio. Estamos siendo examinados. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 se nos asegura que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El cielo está revisando los libros de registro. Esto demanda una honestidad brutal con nosotros mismos y con Dios. La religión verdadera en este tiempo requiere que confesemos y abandonemos pecados que hemos acariciado por años, porque no podemos llevarlos con nosotros al reino de los cielos. Pero hay una conexión gloriosa entre el santuario y la ley, que a menudo se pasa por alto. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo en la visión de Juan, registrada en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, ¿qué se vio? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Dentro del arca, como sabemos, están las tablas de la ley. En el corazón mismo del lugar santísimo, bajo la gloria de Dios, la ley de los 10 mandamientos brilla como la norma inalterable del juicio. Por eso, quienes atacan la ley de Dios están atacando el fundamento mismo del trono divino. Elena de White, en Primeros Escritos, página 42, relata una visión donde vio a Jesús levantar la cubierta del arca y allí estaban los mandamientos. Ella vio un halo de gloria especial alrededor del cuarto mandamiento, el sábado. Esto confirma que la restauración del sábado no es un capricho denominacional, sino parte esencial de la purificación del santuario y la preparación del pueblo para el juicio. La religión verdadera honra lo que Dios honra. Si Dios tiene su ley en el lugar más sagrado del universo, nosotros debemos tenerla en el lugar más sagrado de nuestro ser, el corazón. Sin embargo, aquí surge una pregunta angustiosa: ¿quién podrá sostenerse en pie? Si la ley es santa y yo soy pecador, ¿no estoy condenado? Aquí es donde la teología del santuario se convierte en el evangelio más dulce. Junto al arca de la alianza, está el propiciatorio, el asiento de la misericordia, rociado con sangre. Tenemos un abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La religión verdadera equilibra perfectamente la justicia y la misericordia. No anula la ley para salvar al pecador, eso destruiría la justicia, ni destruye al pecador para salvar la ley, eso destruiría la misericordia. En la cruz y en el santuario, la justicia y la paz se besaron. Jesús presenta su sangre, no para excusar el pecado, sino para perdonarlo y limpiarlo. Elena de White enfatiza en El deseado de todas las gentes, página 613, que Cristo es nuestro amigo en el juicio. Pero para que Él pueda defendernos, debemos haberle entregado el caso por completo. No puede defender lo que no hemos confesado. El mundo moderno ofrece una religión de gracia barata, donde se acepta a Jesús como Salvador pero se le rechaza como Señor y Juez. Pero la perspectiva adventista, fiel a la Biblia, enseña que la gracia transforma. En Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, leemos que la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia es una maestra que nos educa en la santidad. La mensajera del Señor nos habla del sellamiento. En Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3, se describe a un ángel que detiene los vientos de la destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Qué es este sello? Es el afianzamiento en la verdad,
tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los creyentes ya no puedan ser movidos. Elena de White nos dice en Testimonios para los Ministros, página 445, que el sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer impuros. Es un sello de carácter. Por lo tanto, la religión verdadera en el tiempo del fin es una obra de purificación del carácter. Es permitir que el Espíritu Santo quite las manchas de egoísmo, orgullo, rencor y mundanalidad. Es una preparación activa para ver a Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 14 es tajante: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un perfeccionismo humano y ansioso, es la perfección del amor de Cristo madurando en nosotros. Imaginad a un novio que se prepara para su boda. ¿Acaso se presenta sucio y descuidado? Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, como dice Efesios capítulo 5 versículo 27. El tiempo del fin es el tiempo de vestirse con el lino fino, que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Hermanos, el mensaje del santuario nos dice que el tiempo es corto. Jesús está a punto de decir: hecho es. Cuando Él salga del lugar santísimo, la puerta de la gracia se cerrará. La religión verdadera hoy vive con esa urgencia. No posponemos la entrega. No jugamos con la tentación. Vivimos conscientes de que nuestros nombres pasan por el juicio, y nuestra única seguridad es estar escondidos en Cristo, guardando sus mandamientos por el poder de su Espíritu y confiando en los méritos de su sangre. Elena de White nos insta a estudiar el santuario porque allí entenderemos la abominable naturaleza del pecado y el inmenso costo de nuestra redención. Nos hará humildes. Nos hará agradecidos. Y nos hará firmes como la roca. En el próximo bloque, veremos cómo esta firmeza se manifiesta en la misión y en la proclamación al mundo de los mensajes de los tres ángeles, el último aviso de Dios a una humanidad que perece. Hermanos de la esperanza, hemos navegado por la crisis de identidad, hemos reafirmado la vigencia de la ley como espejo del carácter y hemos entrado por la fe en el santuario celestial donde nuestro sumo sacerdote oficia. Pero la religión verdadera no puede quedarse encerrada en las paredes del templo ni en la privacidad de la devoción personal. Como el profeta Jeremías confesó en su libro, capítulo 20 versículo 9, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. La verdad, cuando es genuina, quema, y ese fuego santo inevitablemente se convierte en misión. En el panorama profético adventista, la definición de nuestra existencia como pueblo no se encuentra en una constitución humana, sino en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12. Aquí encontramos el mensaje de los tres ángeles, la última amonestación de Dios para un mundo que naufraga. La religión verdadera en el tiempo del fin se identifica con la proclamación valiente, clara y compasiva de estos mensajes. No es una opción para unos pocos especialistas, es la razón de ser de todo aquel que ha nacido de nuevo. El primer ángel vuela, por en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno. Noten la hermosura de esta frase. No es un evangelio nuevo. Es la misma buena noticia que se predicó a Adán en la puerta del Edén, la misma que sostuvo a Abraham y la misma que predicaron los apóstoles. Es la noticia de que Dios salva al pecador por gracia a través de la fe. Pero este evangelio eterno tiene ahora un contexto de urgencia suprema. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La mensajera del Señor, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 311, explica que el mensaje del juicio es parte integral del evangelio. No se pueden separar. Un evangelio sin juicio es una amnistía sin justicia, un juicio sin evangelio es una ejecución sin esperanza. La verdadera religión combina ambos, nos anuncia que el juez es nuestro Salvador, pero nos advierte que el tiempo de oportunidad tiene un límite. Este primer mensaje es un llamado universal a restaurar la adoración al Creador, vinculando directamente el imperativo de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, con el cuarto mandamiento del sábado. En una era de evolución y ateísmo, ser creacionista y guardador del sábado es el acto de adoración más revolucionario. Luego sigue el segundo ángel, con una declaración que corta el aire como una espada. Ha caído Babilonia, la gran ciudad.
En la antigüedad, Babilonia fue la enemiga del pueblo de Dios, el centro de la idolatría y la confusión. En el tiempo del fin, Babilonia representa las formas de religión confusa, la mezcla de verdad y error, la unión ilícita entre la Iglesia y el Estado, y el rechazo de la verdad bíblica en favor de la tradición. Hermanos, esto requiere sensibilidad y firmeza. Decir que Babilonia ha caído no es un insulto a las personas sinceras que están en otras denominaciones. De hecho, Elena de White afirma en el Evangelismo, página 173, que la gran mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo todavía se encuentran en las iglesias que constituyen Babilonia. Dios no está condenando a las personas, está exponiendo el sistema. El sistema ha caído porque ha rechazado la luz creciente de la verdad. La religión verdadera no es sectaria, pero sí es separatista del error. El llamado de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 es de amor. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llama a su pueblo a salir porque el edificio está a punto de colapsar. Si amamos a la gente, les advertiremos del peligro. Y así llegamos al tercer ángel, la advertencia más solemne que jamás se haya dado a los mortales, registrada en Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 11. Advierte contra la adoración a la bestia y a su imagen, y contra recibir su marca en la frente o en la mano. Aquí la teología adventista, basada en el estudio profundo de Daniel y Apocalipsis, identifica esta marca no como un chip de computadora o un código de barras, sino como una marca de lealtad eclesiástica opuesta a la ley de Dios, la observancia del domingo impuesta por ley humana en contraposición al sábado bíblico. Sé que esto suena radical para el oído posmoderno que valora la tolerancia por encima de la verdad. Pero la religión verdadera entiende que el conflicto final no será sobre teología abstracta, sino sobre autoridad. ¿A quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? La marca en la frente representa la aceptación intelectual, la marca en la mano, la conveniencia laboral y económica. Llegará el momento en que no se podrá comprar ni vender, como dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 17, a menos que uno traicione su conciencia. La mensajera del Señor, Elena de White, describe en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 19, que la iglesia remanente será pequeña y objeto de burla, pero que poseerá una fuerza invencible. Ella profetiza un tiempo cuando la proclamación de estos mensajes se intensificará en lo que llamamos el fuerte pregón. Toda la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Esto significa que el mensaje llegará a cada rincón, a cada palacio y a cada choza. Nadie quedará sin advertencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy? El profeta Ezequiel, en el capítulo 33 versículo 6, nos da la figura del atalaya. Si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo perece, Dios demandará la sangre de sus manos. Esto es aterrador y aleccionador. La religión verdadera nos hace responsables de nuestro prójimo. No podemos quedarnos cómodos en nuestros bancos, disfrutando de la verdad del sábado y la dieta saludable, mientras el mundo se precipita a la destrucción. El silencio, en este tiempo, es complicidad criminal. Pero debemos recordar el cómo. La verdad dicha sin amor deja de ser verdad y se convierte en agresión. El apóstol Pedro nos aconseja en su primera carta capítulo 3 versículo 15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Mansedumbre y reverencia. Elena de White nos advierte que no debemos usar palabras duras, ni manifestar un espíritu de debate, ni condenar a los que no tienen la luz. Nuestro poder no está en la lógica aplastante, sino en el Espíritu Santo que convence los corazones. La religión verdadera en el tiempo del fin es sacrificial. Requiere que invirtamos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros talentos en la misión. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Noten que el fin depende de la predicación. Dios, en su soberanía, ha decidido esperar a que su iglesia cumpla su misión. Estamos retrasando el regreso de Cristo con nuestra indolencia. Imaginen la escena final, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo,
con rostros iluminados, yendo de lugar en lugar proclamando la verdad a pesar de la persecución. Las divisiones familiares, las pérdidas económicas y el ridículo público no los detendrán. ¿Por qué? Porque han visto algo mejor. Han visto al Cordero que fue inmolado y desean que Él reciba la recompensa de su sacrificio. El mundo está buscando desesperadamente algo sólido. La ansiedad, la depresión y el miedo al futuro están consumiendo a la humanidad. Los mensajes de los tres ángeles son, en esencia, mensajes de esperanza y seguridad. Dicen al mundo: no temáis a las bestias políticas ni a los poderes religiosos opresores, temed a Dios, vuestro Creador, que tiene el control de la historia y viene pronto a rescataros. Es el antídoto contra el miedo global. Así que, hermanos, la pregunta no es si el mensaje será predicado, pues Dios asegura que las piedras hablarían si nosotros callamos. La pregunta es: ¿tendremos nosotros el privilegio de ser sus portavoces? La religión verdadera nos saca de la zona de confort y nos coloca en la línea de fuego, protegidos por la armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6. En el próximo y último bloque, levantaremos la vista para contemplar la culminación de todas nuestras esperanzas, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, y la realidad eterna que nos espera. Pero recuerden, nadie estará preparado para ese día glorioso si hoy no acepta el desafío de vivir y proclamar la verdad presente con pasión y urgencia. Amada familia en la fe, hemos recorrido juntos el sendero de la historia y la profecía. Hemos estado en el Carmelo decidiendo nuestra lealtad, hemos mirado en el espejo de la ley inmutable, hemos entrado por la fe en el lugar santísimo y hemos escuchado el clamor de los tres ángeles. Ahora, llegamos a la cumbre de todas las cumbres, al evento que da sentido a cada lágrima derramada y a cada sacrificio hecho, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en su carta a Tito capítulo 2 versículo 13, la denomina con una frase que hace vibrar el alma: la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La religión verdadera en el tiempo del fin no es una filosofía de mejoramiento personal para vivir bien aquí y ahora, es una preparación activa para una mudanza cósmica. La perspectiva adventista, anclada en la roca de las Escrituras, rechaza las teorías modernas de un rapto secreto que dejan al mundo confundido. La Biblia es enfática y cristalina. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 leemos: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No será un evento clandestino, ni una desaparición silenciosa. Será el espectáculo más grandioso y estruendoso que el universo haya presenciado. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 24 versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La mensajera del Señor, Elena de White, describe este momento en El conflicto de los siglos, página 698, con una prosa que parece inspirada por los mismos ángeles. Ella relata cómo aparece en el oriente una pequeña nube negra, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que rodea al Salvador. A medida que se acerca, se vuelve más luminosa y gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. No viene solo, viene con todos los santos ángeles, como dice Mateo capítulo 25 versículo 31. Imaginad el cielo cubierto de millones de seres de luz, y en el centro, aquel que una vez fue despreciado y rechazado, ahora coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el impío, para aquel que se aferró a su pecado y rechazó la gracia, este será un día de terror indescriptible. En Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17, se nos dice que los reyes de la tierra y los grandes se esconderán en las cuevas y dirán a las montañas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Noten la tragedia. Prefieren ser aplastados por rocas antes que enfrentar la mirada de amor que rechazaron. La religión falsa, basada en obras humanas y tradiciones, se desmoronará en ese instante. Pero para los que han guardado la fe, para los que han esperado, la reacción será muy diferente. El profeta Isaías, en el capítulo 25 versículo 9, anticipó nuestro grito de victoria:
He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué contraste! La misma presencia que destruye al pecado es la que glorifica al santo. Y entonces ocurre el milagro supremo, la resurrección. Hermanos, muchos de nosotros hemos llorado al borde de una tumba. Hemos sentido el frío desgarrador de la despedida. Pero la religión verdadera nos ofrece la certeza de que la muerte no es el final, sino un sueño. El apóstol Pablo nos consuela en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imaginad la escena. Los cementerios se abren. Del polvo de la tierra, donde cuerpos fueron sembrados en debilidad, se levantan ahora en poder. Elena de White, en Primeros Escritos, página 16, vio que los amigos y familiares separados por la muerte se reúnen para no separarse jamás. Los niños son entregados en los brazos de sus madres. La enfermedad, la vejez, la deformidad y el dolor desaparecen para siempre, reemplazados por la inmortalidad y la eterna juventud. Esto no es una fábula, es la promesa del Dios que no puede mentir. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, continúa el texto bíblico. ¿Y qué del futuro? ¿Qué significa la religión verdadera en el contexto de la eternidad? Significa la restauración de todo lo que se perdió en el Edén. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta capítulo 3 versículo 13 que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No será una existencia etérea y fantasmagórica tocando arpas en una nube. Será una vida real, tangible, en un planeta regenerado. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4, Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo. Y escucha una gran voz que dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo morará con nosotros. Y la promesa más tierna de toda la Escritura se encuentra allí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada trauma, cada herida emocional, cada cicatriz que llevamos de este mundo de pecado será sanada por la mano misma del Creador. Es fascinante notar que la adoración continuará siendo central en la tierra nueva. El profeta Isaías, en el capítulo 66 versículo 23, declara: Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado, ese día que el mundo despreció y que la bestia intentó cambiar, será celebrado por toda la eternidad como el memorial de la creación y la redención. Allí, en la paz perfecta del nuevo Edén, entenderemos plenamente la profundidad de la ley de Dios, que sus mandamientos eran, son y serán siempre la transcripción de su amor. Además, la mensajera del Señor nos amplía la visión del aprendizaje eterno. En la educación, página 301, Elena de White escribe que allí toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Estudiaremos las maravillas del universo, los misterios de la redención, y viajaremos a mundos no caídos para compartir la historia de la gracia. La ciencia y la fe, finalmente, serán una sola, libres de las limitaciones del pecado. Pero, mis queridos hermanos, para estar allí, debemos estar aquí, firmes hoy. La profecía de Nahum capítulo 1 versículo 9 asegura que la tribulación no se levantará dos veces. El pecado será erradicado de raíz y rama. El universo entero será purificado. Solo quedará lo que es semejante a Cristo. Por eso la urgencia del mensaje actual. Dios está haciendo todo lo posible para salvarnos, pero respeta nuestro libre albedrío. La religión verdadera, en conclusión, es una historia de amor. Es la historia de un Dios que nos creó, que nos perdió, que bajó a buscarnos pagando un precio infinito, que nos está limpiando en el santuario celestial, y que pronto volverá para llevarnos a casa. No es una lista de prohibiciones, es una invitación a la vida abundante. Hoy, mientras la puerta de la gracia aún permanece abierta, el Espíritu y la esposa dicen: ven.
Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. No dejéis que las luces de neón de este mundo moribundo os distraigan de la gloria del mundo venidero. No negociéis vuestra corona por un plato de lentejas. Os invito, con todo el fervor de mi corazón, a hacer un pacto renovado con Dios en este momento. Decidid hoy que vuestra vida se regirá por él, así dice Jehová. Decidid que, pase lo que pase, vuestra lealtad estará con el Cordero. Que cuando se abra el cielo y suene la trompeta, podamos levantar nuestras manos, no con miedo, sino con gozo, y decir, este es mi Dios, y Él me ha salvado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.